En los últimos meses, con medio mundo recluido por culpa de la pandemia, se han multiplicado los descubrimientos arqueológicos en Egipto y algunos son sorprendentes. Hace unos días fueron desenterrados más de medio centenar de ataúdes de madera con sus correspondientes momias del sitio arqueológico de Saqqara, a unos 30 kilómetros por carretera al sur del Cairo. Las momias exhumadas tienen más de 3.000 años de antigüedad. Además de joyas y numerosos objetos, también se halló un valiosísimo fragmento del llamado Libro de los Muertos, un rollo de papiro de casi 5 metros de largo con textos funerarios que contiene sortilegios para supuestamente ayudar a los difuntos a superar el juicio final y asistirlos en su viaje hacia la otra vida. No es el primer rollo de esta antigüedad y de estas características que se desentierra en Egipto. Uno de ellos, hallado hace casi 150 años por un egiptólogo alemán, albergaba todo el conocimiento médico de la época de Amenofis I, que reinó durante el Imperio Nuevo. El llamado Papiro de Ebers describe numerosas enfermedades y tratamientos de la época, y uno de ellos se ha revelado eficaz para tratar la COVID. En la receta original egipcia se prescribía un preparado a base de azafrán silvestre para bajar la hinchazón. El derivado moderno de esta vieja receta es la colchicina. Los resultados preliminares de un amplio estudio realizado en 5 países muestran, entre otros efectos positivos, que la colchicina reduce las muertes por coronavirus en un 44%. Hay más papiros, más recetas ancestrales que podrían ayudar a la humanidad a combatir la pandemia. Las autoridades egipcias afirman que este yacimiento arqueológico, que pone patas arriba el conocimiento sobre este periodo de la historia, tiene mucho más por descubrir de lo que se ha revelado hasta ahora. La pandemia no ha paralizado los trabajos y periódicamente se anuncian nuevos hallazgos. Hace un par de meses se desenterraron más de 100 momias que estaban en perfectas condiciones en la misma zona, 60 más en octubre. Habrá quien piense que las momias quieren decirnos algo, pero también quien replique que las autoridades egipcias están deseosas de recuperar un turismo cultural que se ha volatilizado por culpa de la pandemia.